España, un país que muchos consideran hoy irrelevante. Una nación que, según el relato más repetido en tertulias, redes sociales y libros de historia simplificados, fue una potencia del pasado que desapareció sin dejar más que ruinas, nostalgias y polémicas. Un imperio que, dicen, llegó a América para conquistar, extraer riqueza y marcharse. Eso dicen, pero cuando uno observa con calma los datos históricos, aparecen preguntas que ese relato no responde con facilidad. Preguntas incómodas, preguntas que obligan a mirar la historia con más matices. Por ejemplo, el símbolo del dólar estadounidense tiene su origen en una moneda española. Algunas de las ciudades más ricas del hemisferio occidental surgieron bajo administración española. La primera gran campaña internacional de vacunación de la historia fue organizada por la corona española a comienzos del siglo XIX. Y durante siglos existió una red comercial que conectaba Europa, América y Asia en un sistema económico que hoy llamaríamos global. Mucho antes de que existiera siquiera la palabra globalización. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pasó el mundo hispano de ser uno de los sistemas económicos más extensos del planeta a convertirse en una constelación de países fragmentados que a menudo negocian por separado en el escenario internacional? Para responder a esa pregunta conviene empezar por el presente. Hoy España suele aparecer en el imaginario internacional como un país turístico. Un lugar de sol, gastronomía y cultura. Una economía europea importante, pero no necesariamente una potencia global. Sin embargo, cuando uno observa con un poco más de atención el mapa económico mundial, la imagen cambia ligeramente. Empresas españolas gestionan autopistas en Estados Unidos, aeropuertos en Reino Unido y redes energéticas en varios continentes. Bancos españoles operan en algunos de los mayores mercados financieros del planeta. Multinacionales españolas conectan digitalmente a cientos de millones de personas en Europa y América. Otras lideran el desarrollo de energías renovables en diferentes regiones del mundo. España no domina el planeta, desde luego, pero tampoco es el actor irrelevante que a veces se presenta en ciertos relatos simplificados. Y quizá lo más interesante es que muchas de esas capacidades económicas, comerciales y culturales tienen raíces profundas. Raíces que se remontan varios siglos atrás. Porque hubo un tiempo en que el mundo hispano constituía uno de los sistemas económicos más amplios de la Tierra. Durante mucho tiempo algunas de las ciudades más ricas del mundo hispano no estaban en Europa. Estaban en América. Esto choca con una idea muy extendida. La idea de que el Imperio Español fue simplemente un sistema de saqueo colonial en el que la riqueza fluía de América hacia Europa dejando detrás territorios empobrecidos. Cuando uno examina las ciudades americanas del mundo hispano, la realidad resulta más compleja. Tomemos La Habana. Durante los siglos XVIII y XIX fue uno de los puertos más importantes del Atlántico. No solo del Caribe, del Atlántico. Cuba producía cerca de un tercio del azúcar consumido en todo el mundo. Eso convirtió a la isla en uno de los motores económicos del comercio internacional. La Habana era una ciudad vibrante. Tenía teatros, academias científicas, periódicos, universidades y una intensa vida cultural. Muchos viajeros europeos la describían como una ciudad cosmopolita comparable a las grandes capitales portuarias de Europa. Sigamos con otro ejemplo. Ciudad de México. Durante siglos fue una de las mayores ciudades del planeta. En el siglo XVII tenía más población que muchas capitales europeas. Era el centro administrativo y económico de Nueva España, uno de los territorios más importantes del mundo en aquella época. Su motor económico era la plata. Las minas de Zacatecas y Guanajuato producían cantidades extraordinarias de este metal. Entre los siglos XVI y XVIII aproximadamente el 80% de la plata mundial procedía de territorios del Imperio Español en América. Esa plata no se quedaba simplemente en España. Circulaba por todo el mundo. Alimentaba el comercio internacional. Financiaba intercambios entre Europa, Asia y América. En el Pacífico estaba Lima, capital del Virreinato del Perú y centro administrativo de uno de los territorios más ricos del planeta. Desde allí se organizaba el comercio procedente de las minas de Potosí. Potosí llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo en el siglo XVII. Más grande que muchas ciudades europeas de la época. Su producción de plata transformó el comercio global. Más tarde aparece otro caso extraordinario. Buenos Aires. A comienzos del siglo XX Argentina estaba entre las economías más ricas del mundo. Su renta per cápita era comparable a la de Francia o Alemania. Buenos Aires era conocida como la París de América por su arquitectura, su vida cultural y su prosperidad económica. Todo esto plantea una pregunta interesante.
Si el sistema hubiera sido simplemente un saqueo, ¿cómo se explica el desarrollo de estas ciudades? Otro rasgo fundamental del mundo hispano fue el mestizaje. Mientras muchos imperios coloniales crearon sociedades separadas racialmente, en gran parte de Hispanoamérica surgió algo diferente. Una civilización nueva. Las llamadas leyes de Indias establecieron marcos jurídicos para gobernar los territorios americanos. En ese sistema los pueblos indígenas eran reconocidos como vasallos de la corona con derechos legales. Eso no significa que no existieran abusos o conflictos. Los hubo, como en cualquier sistema imperial de la historia. Pero el marco legal existía. Y eso marcó una diferencia importante en la evolución social de los territorios americanos. En muchas regiones colonizadas por potencias europeas, como los territorios que hoy forman Estados Unidos, Canadá o Australia, las poblaciones indígenas fueron reducidas drásticamente o desplazadas de sus territorios. En algunos casos la población indígena cayó más del 90% tras el contacto europeo, debido a epidemias, guerras y desplazamientos forzados. En cambio, en gran parte de Hispanoamérica las poblaciones indígenas sobrevivieron y continuaron formando parte de la sociedad. Hoy existen millones de indígenas en México, Perú, Bolivia o Guatemala. Y gran parte de la población es mestiza. Lenguas mezcladas, tradiciones mezcladas, culturas mezcladas. El resultado fue una civilización cultural única, una de las más diversas del planeta. En el centro del sistema económico hispano estaba una moneda que durante siglos dominó el comercio mundial. El real de A8. Durante más de 300 años fue la moneda más utilizada en el comercio internacional. Circulaba en Europa, en América y en Asia. En China era aceptada como medio de pago en los mercados. Incluso en Estados Unidos fue moneda legal hasta 1857. El símbolo del dólar tiene su origen en esta moneda. Pero el sistema comercial iba aún más lejos. Durante siglos una ruta comercial conectó América con Asia a través del Pacífico. Los galeones de Manila. La plata americana viajaba desde México hasta Filipinas. Desde allí llegaban seda, porcelana y especias hacia Europa. Era una red comercial que conectaba 3 continentes y que funcionó durante más de 2 siglos. Una de las primeras economías globales de la historia. Pero en el siglo XIX todo cambió. Gran Bretaña tomaba peso en el comercio mundial. Sus fábricas producían enormes cantidades de productos industriales que necesitaban mercados donde venderse. Un gran bloque económico hispano unido habría sido una potencia formidable. Un mercado gigantesco capaz de competir con las potencias industriales emergentes. Fragmentado, en cambio, era mucho más manejable. Divide y vencerás. Al mismo tiempo emergía otra potencia. Estados Unidos. En 1823 proclamó la llamada Doctrina Monroe. América para los americanos. Pero la fragmentación también fue cultural. Durante siglos rivales geopolíticos de España difundieron una narrativa conocida como la leyenda negra. Una visión que presentaba al Imperio español como brutal, fanático y atrasado. Una narrativa útil en el contexto de las rivalidades europeas. Mientras tanto surgían líderes independentistas en diferentes territorios del imperio. Muchos buscaban legítimamente mayor autonomía o independencia política. Pero incluso algunos de ellos terminaron reconociendo la dificultad del proyecto continental. Simón Bolívar escribió que habían arado en el mar. Porque tras las independencias no surgió un gran bloque continental. Surgieron múltiples repúblicas fragmentadas, economías pequeñas, estados que a menudo competían entre sí mientras las grandes potencias industriales se consolidaban. Y ese patrón, de alguna manera, continúa hasta hoy. 2 siglos después el mundo hispano sigue fragmentado. Mientras tanto las grandes potencias siguen jugando al mismo juego geopolítico de siempre. Divide y vencerás. En los últimos años han aparecido nuevas iniciativas estratégicas impulsadas desde Washington. Entre ellas la llamada Cumbre del Escudo de las Américas. En ese contexto Estados Unidos anunció el reconocimiento del gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Pero lo realmente importante no fue solo el reconocimiento político. Fue lo que vino después. Negociaciones sobre recursos estratégicos. Y no solo petróleo, también oro. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta. Pero además cuenta con enormes reservas de oro y otros minerales estratégicos. Y Venezuela no es el único caso. Estados Unidos mantiene negociaciones energéticas y estratégicas con varios países de Hispanoamérica. México, Brasil, Guyana, Argentina, países con petróleo, gas, litio, cobre y oro. Cada uno negocia por separado. Mientras tanto las grandes potencias negocian como bloques. Europa negocia como Unión Europea.
China negocia como una potencia continental. Estados Unidos negocia como una superpotencia. Y el mundo hispano negocia fragmentado. País por país, recurso por recurso. Ahora imaginemos algo. Un bloque hispano unido. Más de 500 millones de personas. Con enormes reservas energéticas. Con algunos de los mayores productores agrícolas del planeta. Con enormes reservas minerales. Un bloque con acceso al Atlántico y al Pacífico. Una lengua común. Una cultura compartida. Y más de 5 siglos de historia entrelazada. Si ese espacio hubiera evolucionado como un mercado integrado durante 2 siglos, hoy podría situarse entre las 3 mayores economías del planeta. Una potencia energética, una potencia agrícola, una potencia cultural, una potencia económica. Pero ese bloque nunca llegó a existir. El mundo hispano siguió dividido, fragmentado, compitiendo entre sí, negociando por separado. Y la pregunta final sigue ahí. Después de conocer toda esta historia, ¿seguimos pensando que separados estamos mejor? O tal vez, el mayor poder geopolítico del planeta sea el que todavía no ha decidido existir.